Amables televidentes, arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11 con mucho entusiasmo, con mucha fe, porque el Señor está en control. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a ese público inteligente. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11 y para nosotros es un gran placer que ustedes nos permitan acompañarles a esta hora de la mañana, donde juntos vamos a comentar la actualidad, los temas que le harán comprender cómo anda el país, cuáles son los temas que realmente son relevantes de discusión, de preocupación. Así que vamos a hacer eso en la primera parte y como siempre vamos a tener una entrevista. En esta oportunidad vamos a conversar con el licenciado Yuri Enrique Rodríguez. Él es candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver qué nos trae Yuri, un joven con un gran currículum, cara nueva. Vamos a ver cómo se maneja en Telematutino 11. Así que les damos la bienvenida, a la vez que les deseamos un feliz lunes. Sí, porque nosotros pretendemos traer los jóvenes y traer candidatos presidenciales que aunque no tengan posibilidad electoral, pero que tengan un medio donde puedan expresar sus ideas. Señores, aunque esta es una noticia del viernes, vale la pena destacarla, porque hay que reconocer el éxito de la Junta Central Electoral. Es decir, como ellos señalan en el comunicado, en 5 días después de las elecciones, ya ellos tenían resuelto el tema de los votos nulos, el tema de los votos observados, y como dice el presidente de la Junta, Román Jaques, es un hecho sin precedente en la historia electoral de la República Dominicana, en que en menos de 5 días se informe del cierre del cómputo electoral de las elecciones municipales, incluida la revisión de los votos nulos y observados a nivel nacional. Yo le añadiría aún el cálculo complejo de los regidores que interviene ese método complicado, pero que permite que los partidos que no hayan sacado tanta votación logren representación, tanto a nivel de regidor y después con el caso de los diputados. El método de transmisión funcionó a la perfección y yo pienso que la Junta va con mucho nivel de confianza para las elecciones del 19 de mayo. Así es, por primera vez en la historia los periodistas con camarógrafos, con fotógrafos pudieron acceder al centro donde se estaban contando los votos, a los diferentes centros de votación. No hubo esa represión, ni esa doble agenda, yo pienso que la Junta actuó con mucha transparencia y eso le da mucha seguridad. Cumplió con el cronograma de tiempo para las acciones que tenían que ver con el proceso. Se comprometieron que a las 8 de la noche se iba a dar el primer boletín con el 20% de los cómputos y lo cumplieron y así siguieron consistentemente. Muchos pensábamos que por lo complejo de la votación y por la cantidad de personas elegidas, ¿no?, iba a tomar mucho más tiempo, pero ha sido muy rápido y con mucho nivel de confianza hacia la Junta Central Electoral. Entonces felicitamos a Román Jaques y a todo el pleno que le acompaña, que también hizo un excelente trabajo. Y fíjate que el conteo fue manual, uno también tenía temor de la lentitud con el conteo manual, pero sin embargo funcionó. Esperemos que lo del 19 sea una réplica en términos de conocer los resultados tempranos y que ya a la semana todo esté totalmente definido. Por otro lado, hoy la prensa trae unas declaraciones de la jueza Analí Florimón, que obviamente eso debe ser investigado porque es una denuncia muy grave. Ella habla de presiones del Ministerio Público, de traslado de jueces que no acatan las presiones del Ministerio Público, y ahí estaría entonces involucrado la propia Suprema Corte de Justicia, que es la que traslada a los jueces. Ella está apoderada del caso Calamar, que es el caso que involucra al ex ministro de Hacienda, al ex ministro administrativo de la Presidencia, y también a... ¿Cuál es el tercero, Jacqueline? Recuérdame. Está Donald Guerrero, Peralta y Gonzalo Castillo, el ex candidato presidencial. Ella tenía una sentencia lista a ser presentada y un recurso del Ministerio Público lo impidió y ella decidió enviar esa sentencia para que el Tribunal de Apelaciones decida. Pero el expediente, la cantidad de denuncias que ella realiza, eso
tendrá que ser investigado, porque eso es muy grave. Es muy grave que el Ministerio Público trate de imponerse a los jueces. Cuando uno ve películas, uno ve que el juez es respetado por el Ministerio Público. Ahora, yo estoy un poco confundida con las declaraciones de la jueza Annalí Florimón, porque ella comienza diciendo de que desde que le fue asignado su participación en el caso Calamar, ella es perseguida por un vehículo blanco, que también su hijo, pero más adelante dice que se han inventado cosas de ella, que no solamente, como no la pueden atacar por lo profesional, la están atacando por lo personal, pero que su papá le dijo que guardara silencio. Entonces después habla del Ministerio Público y yo estoy confundida. Realmente no sé, ella se siente quizá doblemente presionada, pero habrá que ver cuáles son las presiones que ella entiende y obviamente que debe tener protección si ella siente que está siendo perseguida y que corre peligro en la integridad de ella y de su familia. Esas son denuncias muy graves. Pero por lo más grave cuando ella dice que se refiere a los traslados, haciendo referencia a los 8 jueces que han decidido en sentido contrario a las peticiones del Ministerio Público. Ahí reitero, quien traslada pero es la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál petición puede hacerle el Ministerio Público a un juez? Que no sea quizás, digo yo, acelerar el caso. Porque no le puede decir lo que el juez va a dictaminar. O mantener en prisión, por ejemplo, a un determinado acusado. ¿Sí? Esto definitivamente tendrá que ser profundamente investigado y explicarle al país si ella tiene la razón o no, porque es una denuncia muy grave, muy grave. Por otro lado, hoy coincide que tanto el editorial del Listín Diario como varios artículos coinciden con el tema carcelario. Pero también hay unas declaraciones de Finjus, de nuestro amigo Servio Tulio Castaños, que él pide a los candidatos que hagan propuestas. Y él habla de la realidad de nuestras cárceles. Él llega a decir que las cárceles son la universidad del crimen y la academia de la maldad, porque desde las cárceles se planifican asaltos, se planifican crímenes, secuestros, hay bandas. Entonces la cárcel, en vez de ser el lugar para que la persona se reforme y logre adaptarse a la sociedad, sale de ahí más dañado todavía. Bueno, Ramón, esto no es nuevo. Hemos visto cómo se cometen asesinatos dentro de las prisiones, también cómo se graban desde adentro, también cómo se desmanteló varias parábolas y equipos de tecnología donde eso se había prohibido. Y esa comunicación de dentro hacia afuera era en complicidad con los que estaban afuera. Obviamente se cometían crímenes y delitos aún estando ahí dentro. Pero eso es una parte. La otra parte es la gran cantidad de enfermos terminales que tienen nuestras prisiones. La otra parte es la sobrepoblación que tienen esos recintos carcelarios dominicanos. La otra parte es la condición inhumana que se vive ahí dentro por la falta de orden, por la falta de recursos, porque el que tiene dinero es el que manda ahí adentro. Las autoridades están subyugadas. O el que tiene más poder. Sí, pero el que tiene más poder, el poder siempre va acompañado de recursos, Ramón. Nadie que no lo tenga puede hacer lo que se hacen adentro de nuestras prisiones. Y eso ha sido, mira, el defensor del pueblo emitió un comunicado, un artículo, un estudio del diagnóstico de las prisiones dominicanas. Y Finjus se hace eco de ese diagnóstico del defensor del pueblo y lo refrenda y dice, señores políticos, candidatos, hagan propuestas. Pero más que nada, Ramón, son acciones y muchas de ellas no hay que esperar ni una reforma constitucional, nada más hace falta voluntad política para hacer eso. También está el hecho de... Y dinero, porque tú tienes que descongestionar las cárceles, tú tienes que terminar la cárcel de Las Parras y construir muchas cárceles en todo el país. Ahora, Ramón, pero el tema de los presos preventivos, de la gran cantidad de presos preventivos que muchas veces cuando llegan a juicio resulta que sobrepasaron en prisión lo que pudo haber sido su condena. Entonces, por ejemplo, si se hace algo para eso, como lo que hace la Defensoría Pública, que ayuda a mucha gente que ya cumplió y que no tienen a veces 2.000, 3.000
5,000 pesos para pagar una fianza o para salir. Entonces, hay pequeñas acciones en lo que viene el dinero, Ramón, que se puede hacer para mejorar las condiciones por dentro. Y el tema, por ejemplo, de las parras, que terminen aunque sea una parte. Esa edificación costó muchos recursos y puede, si no se habilita completamente, pero por pabellones, puede descongestionar, por ejemplo, la Victoria. Eso se habló tanto que se llegó a decir que qué se hacía con la Victoria, que si se demolía o si se convertía como en una especie de, no sé, de referente, no sé. Pero, es decir, hasta ese punto se llegó y han pasado los años y no se ha hecho nada. Hay otras acciones, por ejemplo, todo el mundo sabe que tecnológicamente es posible usted anular la señal de los celulares en las cárceles, pero ya no es solo eso. Vimos el extremo en la cárcel de la Victoria, donde instalaron parábolas Starlink, parábolas de última generación, que usted dice cómo entraron, cómo las instalaron, cómo las manejaban, y de repente se dieron cuenta, mira, no, estaban ocultas entre los tanques y entre... son explicaciones infantiles. No, hombre, por favor. Pero usted no ve que cae ninguna cabeza, es decir, no cae nadie. Ya eso pasó y a lo mejor ya instalaron otras parábolas, quién sabe. Pero desde dentro se siguen comunicando y cometiendo crímenes. Lo de la torre reciente, donde penetraron armados, eso fue organizado de la cárcel de la Victoria. ¿Te imaginas? Y cantidad de crímenes y delitos son organizados por gángster que tienen libertad dentro de la cárcel para hacer lo que ellos quieren. Mira, la FIJUS pide al Ministerio Público y a la Dirección General de Prisiones que encuentren alternativas humanizantes, modelos sustentables y prácticas que sean coherentes con nuestra democracia y sus principios. Imagínate, también destaca que el sistema penitenciario refleja magnificadas las distorsiones, debilidades e incoherencias del sistema de justicia dominicano. Y todo eso es cierto. Y se necesita mucha voluntad política para hacer eso y que cada quien juegue su rol. Dirán, pero el Ministerio Público, ¿por qué no hace la Dirección de Prisiones? Ellos tienen su responsabilidad. Ahora el Ministerio Público tiene una papa caliente, porque cambiar la dinámica de enfrentar la corrupción en la República Dominicana y desmontar eso va a durar muchos años. Y es difícil, y faltan recursos, y faltan fiscales, y faltan esa coherencia que tiene que haber, y eso, coordinar eso es difícil. Voluntad, faltan muchísimas cosas. Por otro lado, del área de la economía, yo recuerdo cuando el PRM-PRD era oposición, a mi amigo Miguel Seara Hatton, hablando de que esta era la economía que más crecía en la región, pero no disminuía la pobreza. Recuerdo a Pavel Isa Contreras con ese mismo discurso, a pesar de que en los diseños del PLD se veía, o por lo menos aparecían los datos de una reducción de la pobreza, pero ellos negaban eso. Bueno, pues ahora en el gobierno nos dice el Ministerio de Economía que el año pasado, con una economía que apenas creció 2.35, es decir, el menor crecimiento en 30 años, donde los precios de los alimentos siguen en aumento por encima de la inflación, dice el Ministerio de Economía que ha aumentado el ingreso de la gente. Así que usted tiene más ingresos y que la pobreza ha disminuido de 27.7 a 23, es decir, 4 puntos y pico puntos porcentuales, y que la pobreza extrema, es decir, la indigencia, ha disminuido de 3.8 a 3.2, es decir que estamos a la vuelta de no tener indigentes y de tener un nivel de pobreza como un país desarrollado, y todo eso es un milagro económico, porque antes no bajaba la pobreza con alto crecimiento. Ahora, con bajo crecimiento e inflación, resulta que tenemos menos pobreza. Mira, Ramón, ese informe al que tú te refieres indica que la población, principalmente la femenina y rural, han sido las más beneficiadas, y que en las áreas rurales descendió de un 30% a un 24%, y la pobreza en entornos urbanos descendió de 27% en el 2022 al 22.7% en el 2023. Mira, hay muchas cosas. Nosotros veíamos en el pasado de que había un magnífico crecimiento económico, enorme, pero eso no venía acompañado de una disminución de la pobreza, ni que fuéramos más y que hubiera menos desigualdad. Y que se decían que hacían falta políticas públicas justamente que acompañaran ese crecimiento económico.
Pero resulta que hay países que no tienen tanto crecimiento económico o que a veces lo tienen muy mínimo, pero que sí mejora las condiciones de pobreza de la población. ¿Por qué? Por el diseño de políticas públicas que se traza ese gobierno. A veces hay un gran crecimiento económico y ese crecimiento se fundamenta quizás en que esos recursos y que será destinado, por ejemplo, a la creación de muchas infraestructuras. En este caso, pudiera ser, Ramón, que las políticas públicas del gobierno, enfocada en bonos, en subsidios, en tarjetas, pensiones, etcétera, haya mejorado las condiciones de un porcentaje de la población y por eso ellos hablan de la disminución de la pobreza. Pudiera ser eso porque las políticas públicas son las que determinan, a veces no es el crecimiento económico que determina exactamente que haya esa bonanza. Pero es una disminución de pobreza transitoria porque ese bono se agota en 2 o 3 días. El otro bono de diciembre, eso cuando pasen las elecciones no habrá bono de diciembre. Bueno, es que está hablando del 2022 con relación al 2023. Habrá que ver 23 versus 22. 23 versus 22. Habrá que ver cuánto invirtió el gobierno en tarjetas, en bonos, en subsidios, en facilidades. Y eso hace que, porque lo que dice es el nivel que la gente tiene para adquirir las cosas. Pero entonces eso es artificial, Jacqueline. Porque esa disminución de la pobreza debe ser una consecuencia de crecimiento económico, de creación de trabajo de empleo seguro remunerado, y entonces políticas públicas para redistribuir el ingreso. Pero todos sabemos que todos esos planes de dar dinero a la gente, eso no disminuye la pobreza, al contrario. Eso es lo que simplemente es un paliativo. Sí, eso es como darle comida hoy, pero hambre quizá mañana. Pero esa ha sido la práctica que han usado los gobiernos dominicanos. Y hacen falta, y ese tema ha sido de discusión en muchísimos programas aquí a lo largo de Telematutino 11, de qué es mejor, si enseñarlo a pescar o darle el pescado por un día. Pero mientras eso ocurre, quizá las dos cosas sean importantes. Porque los gobiernos destinan muchos recursos para cosas que uno dice, ¿para qué gastan en eso? Y yo pienso que en un momento de crisis, que el gobierno de bonos, subsidio y tarjeta, aunque no me guste, a mí me encantaría que fuera más un empleo bien remunerado y que sea por el tiempo, de que haya una educación por el tiempo y salud a través del tiempo, pero en lo que eso viene, la política pública paliativa con bonos, subsidio y tarjeta, pareciera que son los datos que toma el ministerio para decir que ha disminuido la pobreza. Sí. Lo que me choca es eso, que antes la economía crecía y no va a disminuir la pobreza, y ahora la economía no creció en el 2023 y hay una inflación que se come el ingreso de la gente. Bueno, pero dice el Banco Central que llegamos a la inflación, la meta. Pero una cosa es la inflación meta, Jacqueline, otra cosa es el nivel de precio. Es decir, el galón de aceite no ha bajado de precio. El arroz no ha bajado de precio. Es decir, los alimentos han seguido a una tasa el doble de la inflación del Banco Central. Porque una cosa es la inflación y otra cosa es el nivel de precio. El nivel de precio no baja. El nivel de precio sigue subiendo, lo que pasa es que ahora está subiendo a una velocidad más reducida. Antes estaba creciendo a un 10% y ahora está creciendo a un 4%. O sea, a mí no me cabe en la aritmética que si los precios aumentan, la gente tenga mayor ingreso. Eso es un tema bien controversial, obviamente, pero tenemos que tener claro que un crecimiento económico grande o pequeño no necesariamente va ligado a bajar la pobreza. Depende de la política pública y de muchos otros factores. Pero la política pública, yo insisto, no puede ser darle dinero a la gente. La política pública es crear empleo, crear las condiciones, mejorar la educación, mejorar la salud. Eso sí son políticas ahora, dirigidas. Ramón, ¿quién comenzó aquí las tarjetas y los bonos para el público, para la población? No, en el gobierno de Leonel Fernández, cuando la crisis bancaria provocó que se crearan 1.5 millones de pobres. Ahí tú tenías que acudir. Bueno, pero ¿qué pasa? Lamentablemente en política aquí las prácticas se replican. En un momento determinado se llegó a decir que la tarjeta Solidaridad vinieron a copiarla de otros países. ¿Te acuerdas que se robusteció el tema
ese tema que antes no era visible. Y Visa Internacional felicitó la forma como eso se Mira, manejaba. entonces, A mí me encantó el discurso de Gloria Reyes, cuando vino por primera vez el programa, que dijo, no, la tarjeta de nosotros ahora, por eso se llama Supérate, porque vamos a darle curso, vamos a darle esto, de forma tal que disminuya. No, mentira, lo que ha hecho es que han aumentado la tarjeta. Y si han aumentado la tarjeta, entonces ¿por qué ha aumentado la pobreza? ¿O no? Porque la tarjeta ha aumentado. Eso es controversial el tema. Pero obviamente que si está establecido que está esa ayuda, no es verdad que viene otro gobierno y se la va a quitar por razones políticas. Porque va a decir, ajá, está bien, yo se la voy a quitar y voy a perder esa simpatía, porque obviamente que el que recibe la tarjeta y los bonos y lo que usted quiera, tiene como una especie de lealtad con el gobierno. Y el que recibe pensiones más todavía. Imagínate. Ese sí tiene lealtad. Señores, nos vamos a comerciales. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Yuri Enrique Rodríguez. Él es candidato a la diputación de la circunscripción número 1 por el Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana.